Les agradecemos en esta noche de viernes, con un poco de lluvia o bastante, no sé, dependiendo del lugar en donde se encuentre, estar en sintonía de TN23 y su programa de análisis a la medida. Sandy, ¿cómo estás en esta noche? ¿Lista? Lista, Julio. Muy buenas noches. Sean bienvenidos a su programa. Como siempre, un honor poderles informar y de esta forma analizar esos temas que marcan la jornada. Así es. Una compra lesiva, Sandy. Ese va a ser nuestro primer tema de análisis, así que iniciemos y veamos estos datos. Aduciendo irregularidades. Este viernes se publicó el Acuerdo 32-2020, donde se declara lesivo a los intereses del Ministerio Público y como consecuencia al Estado de Guatemala el contrato de compraventa del inmueble ubicado en la zona 5. En este momento el edificio no se encuentra utilizado. Existe un dictamen emitido por el Departamento de Seguridad del Ministerio Público en el cual indica los graves riesgos de vulnerabilidad con los cuales cuenta dicho edificio, razón por la cual no se está utilizando, aunado al hecho que el edificio no cuenta con agua para poder ubicar a los trabajadores y el riesgo latente que correría tanto dependencias fiscales como dependencias administrativas que pudieran ubicarse en este edificio en algún momento. Otra de las ilegalidades es la supuesta sobrevaloración del edificio por 3.5 millones de quetzales, así como no cumplir con una modalidad en la ley de contrataciones. De conformidad con los dictámenes técnicos emitidos por el ente fiscalizador del Estado, es decir, la Contraloría General de Cuentas del Estado, antes, durante y posteriormente a la negociación realizada, surgieron ciertas irregularidades que dieron como resultado que el negocio jurídico fuera lesivo para los intereses tanto del Estado como para los intereses del Ministerio Público, lo cual fue avalado asimismo por el ente asesor del Estado, es decir, la Procuraduría General de la Nación, razón por la cual con ambos dictámenes técnicos fiscales como técnico asesor, la señora fiscal, de conformidad con la autonomía con la que consta el Ministerio Público, procede a emitir el Acuerdo 32-2020 en el cual se integra la declaratoria de lesividad del negocio jurídico suscrito anteriormente indicado. No sé usted, pero quizá lo oportuno sea tratar de explicar este tema en cuanto a saber qué se refiere esta palabra de ser lesivo, Sandy. Así que eso lo vamos a ver en este instante. Vea los siguientes datos, por favor, y te voy a pedir que nos puedas apoyar con este tema. Por supuesto, Julio, porque primero hay que mencionar que cuando un contrato es declarado lesivo para los intereses del Estado, se inicia un proceso legal largo a efecto de que quede constituido como tal de manera firme. Así es. Declarar lesiva la adquisición de ese bien inmueble deja sin efecto dicha adquisición, para lo cual el Departamento Jurídico del Ministerio Público deberá realizar una serie de acciones judiciales para lograrlo. Este es el caso del edificio adquirido durante la administración de la exfiscal general Telma Aldana por el Ministerio Público en la zona 5 capitalina, un edificio que ha dado mucho de qué hablar. La institución fiscal basó su acción en el informe de la Contraloría General de Cuentas que establece la existencia de irregularidades en el proceso de compra del edificio. Así que iniciemos, Julio. Estos datos nos ponen entonces en contexto en qué es lo que ha pasado y cuál es el rumbo también que toma la compra de este edificio. Un edificio muy polémico y que quisiera que iniciáramos en esa parte. Compra que marca irregularidades incluso por la Contraloría, tanto en el monto como en la persona representante legal también a quien se le hace la adquisición. Sí, a todas luces polémico, como tú lo has dicho, esta adquisición de un edificio que costó 35 millones de quetzales, que se le invirtieron 4,5 millones para remozarlo, reacondicionarlo, se supone que lo estás comprando y ya estaba en condiciones, entonces uno dice, ¿para qué esta remodelación? Y más al precio que lo compraron. Exactamente, más una sobrevaloración que precisamente como tú lo decías, la Contraloría General de Cuentas detecta de al menos 4 millones, entonces cuando todo esto pasa y se da en el año 2017, estamos en el año 2020 y tú ves que ese edificio en Discordia de la zona 5 ni siquiera ha servido absolutamente para nada, pero ni para parqueos del Ministerio Público porque no cuenta con parqueo, eso hay que decirlo también, y en los alrededores es bastante complicado y difícil, pues uno entiende el por qué la decisión
en este caso de la fiscal general Consuelo Porras, de venir y declarar esta lesividad del contrato, que por cierto con solo esta declaración no es que va a terminar esta situación, es apenas el inicio de un proceso legal que ojalá termine en algo que sea positivo para los guatemaltecos, para los intereses de nosotros. ¿Qué podría ser? La devolución obviamente del dinero, de los 35 millones de quetzales. ¿Qué tan viable es esto, Julio, que regresen el dinero? Y aparte de esto, ¿cuánto tiempo habría que esperar para que se dé esta devolución? Esta es una situación complicada y más complicada es de poder determinar un tiempo sabiendo cómo camina a veces la justicia aquí en Guatemala, que es bastante, pero bastante lenta. Sin embargo, aquí está el inicio y lo que podemos ver ya son a 4 personas que están privadas de libertad por la compra y adquisición de este edificio, más el hecho de el caso o la querella penal también que se abrió en su momento en contra del exfiscal general Tel Maldana y pues en todo caso aquí habría que discutir, habría que, no sé, sacar a la palestra el tema de que sabiendo dónde está y que no se ha presentado a tribunales por este tema, si se va a girar o no en algún momento alguna orden de aprehensión, pero internacional, porque recuerda que la orden de aprehensión nacional ya está, y a esto me refiero a alguna orden girada para el Interpol a efecto de que pueda efectivamente presentarse ante el juez contralor de este caso. Ahora se ha declarado entonces lesivo este contrato. ¿Qué pasa, Julio? ¿Cuál es el proceso que se sigue? Es decir, ¿a dónde se presenta? ¿Quién tiene que conocer también ese recurso? ¿Cuál es ese camino, esa guía que debe seguir entonces esta situación? Esta situación. Bueno, muy buena pregunta, así que veamos por favor los siguientes datos aquí en pantalla para que tengamos una idea un poquito más clara de lo que va a suceder a partir de este momento. Solo les quiero recapitular que en el 2017 dicho edificio fue adquirido por la administración del exfiscal general Tel Maldana a un costo de 35 millones de quetzales, el cual estima la Contraloría General de Cuentas sobrevalorado. Desde la compra del inmueble en cuestión, el Ministerio Público no ha podido utilizar de manera efectiva dichas instalaciones, esto pese a haber invertido 4 millones más en una red de adecuación. Hay que adicionar entonces a este tema, Sandy, el caso en investigación penal, abierto bajo la argumentación de irregularidades especificadas en el informe de Contraloría General. Al finalizar el proceso de declaratoria de lesividad que hoy apenas empezó, se esperaría que se reintegren los 35 millones de quetzales invertidos en la adquisición de la propiedad. Pero este caso, este tema todavía va para largo en tribunales, porque para empezar esta declaración de lesividad es completamente aparte a la querella penal y al juicio y al proceso, mejor dicho, penal que están enfrentando 4 personas y en la cual también está señalada como imputada principal por ser obviamente la fiscal general en aquel momento, la exfiscal Tel Maldana. Entonces, esto no lo sé, va para largo, hoy apenas está iniciando un paso más. Julio, la compra de este edificio, recordemos entonces, fue en el 2017. Así es, Andy. Han pasado prácticamente 3 años y vemos que hasta este momento es que se declara lesivo entonces esta compra. ¿Por qué tardar tanto? Es decir, ¿hay tiempos para hacerlo o se hizo de una forma tarde? ¿Cómo ves tú la presentación hasta este momento? Sí, yo creo que al final de cuentas se ha tomado demasiado tiempo este caso, como prácticamente todos los casos en la justicia guatemalteca. Entonces ya se toma una decisión autónoma por parte de la titular del Ministerio Público, la fiscal general Consuelo Porras, de hacer esta declaratoria y al hacer la declaratoria iniciar todo un proceso legal que obviamente se llevará también en los tribunales, en la parte, fuera del tema penal, en la parte civil, por los temas de los daños, de los perjuicios al Estado de Guatemala, la lesividad propia del mismo. Aquí tendrá que participar inclusive la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de Cuentas. Y esto, Sandy, creo que al final de los tiempos se está haciendo también un poquito lento, pero se está haciendo. Al final también de este caso es importante que esto avance, porque es algo que normalmente aquí en Guatemala no pasa. Entonces, esto que sea también un parteaguas a efecto de que las próximas inversiones de cualquier institución pública, pues también se logre medir esta situación. Es decir, que no haya un aprovechamiento, que no haya una lesividad y esperemos en todo caso entonces que se logre el objetivo. ¿Qué es eso? No solo declararlo lesivo, eso no nos sirve de nada, aunque es un paso importante, que se reintegren los 35 millones de quetzales. Efectivamente.
Efectivamente, porque vemos entonces que fue una mala compra porque desde que se compró no se ha utilizado, ha quedado paralizado y sabemos aparte de eso la necesidad que tiene el Ministerio Público de contar con estas instalaciones. Entonces, ojalá que logre avanzar, Julio, porque es un tema que es necesario, es urgente también de resolver y ojalá que se le preste la importancia al caso. Que así sea, Sandy. Hoy exponemos aquí el caso entonces para que usted sepa lo que sucedió. Cuando regresemos de esta pausa vamos a hablar acerca de un aumento todavía pequeño, pero aumento en el número de personas hospitalizadas en los hospitales nacionales por COVID-19. Al regresar el análisis, por favor, acompáñenos, ya volvemos. No cambie porque nosotros somos a la medida. El relajamiento de la población durante el asueto del 15 de septiembre ha ocasionado un aumento de ingresos por casos de COVID-19 a los hospitales en los últimos días. Autoridades del Ministerio de Salud mostraron su preocupación e hicieron un llamado a la población para continuar aplicando las medidas de prevención. Añadieron que la segunda ola de contagios podría empezar a evidenciarse, pues ya se ha reportado un aumento de casos leves y moderados. Creemos que mucha gente tomó la oportunidad del 15 de septiembre como un puente. Y lo que logramos nosotros ver en redes sociales, en fotografías, fue un relajamiento total a las normas. Vimos grupos de 12, 15 personas tomándose selfies en donde no usaban mascarilla, en donde estaban abrazados y ya nos imaginamos que esto iba a tener un impacto. El crecimiento, sobre todo a nivel de la ocupación, en este momento no es tan fuerte a nivel de camas hospitalarias del Sistema Nacional de Salud y del tema de los hospitales temporales, pero en relación a la ocupación que tienen los hospitales privados, no tenemos un reporte exacto, pero sí sabemos que están teniendo una alta demanda en su utilización de pacientes COVID. No puedo hacer una relación si tiene directamente que ver la parte socioeconómica de la gente que pudo viajar a estos fines de semana largo. El funcionario añadió que a la fecha se tiene la disponibilidad de 2.219 camas para la atención de pacientes con COVID-19. De estas, 1.318 son para pacientes moderados, 356 para pacientes severamente enfermos y 545 para pacientes leves. Y es que pareciera, ¿verdad?, que los guatemaltecos están en su imaginario popular pensando, Sandy, que el COVID-19 ha desaparecido. Que no hablemos ya todos los días constantemente de él no significa que no esté presente, por el contrario, Europa está ya en la segunda ola y eso pues afectará también a nuestro país inevitablemente. Así es, Julio, recordemos que en nuestro país también ya se advierte acerca de esta segunda ola de contagios. Así es. Y es importante obviamente seguir tomando ciertas precauciones. Sabemos que la reactivación económica se ha ido dando, pero también tenemos que tomar esas precauciones. Es correcto. Nos hablabas acá fuera de cámara acerca de una imagen que quiero que proyectemos para que podamos analizar la misma. Entonces, vamos a pedirle con tu venia al equipo de producción que la ponga. ¿Qué pasó aquí, Sandy? Mira, por el contexto pareciera que estas personas tenían mucho tiempo de no verse, se bajaban de un bus y precisamente se reencuentran y se dan este abrazo. También recordemos que muchas personas ya están desesperadas, Julio, hay muchas familias que han pasado meses sin verse y tanto llega a veces la desesperación que podemos perder precisamente esas medidas que deberíamos de estar tomando. Un abrazo que duró varios segundos, se podría decir, y vemos entonces cómo pues ya los guatemaltecos están buscando la manera de encontrarse con la familia, de pues obviamente reunirse, pero hay que recordar algo, las medidas de prevención se tienen que ir manteniendo. Se tienen que respetar en todo momento porque ahora es cuando podremos ver un posible repunto. Vamos con datos, ¿te parece? Por supuesto. Tremenda, impresionante la imagen. Entonces, vea usted por favor en pantalla lo siguiente, y es que la creencia que empieza a generalizarse en Guatemala es de que la pandemia del COVID-19, Sandy, ya terminó. Y esto está empezando a incidir de a poco en el aumento de casos.
Tal y como ha sucedido en los países europeos, como el caso de España, por ejemplo, que es muy latente, en donde el relajamiento de las medidas de prevención dio origen a una segunda ola. En Europa, esta segunda ola, ojo con esto, por favor, escuchen todos muy bien, de contagio está resultando todavía más fuerte, más severa que en el momento inicial de la misma pandemia a principios de este año 2020. En Guatemala se puede observar hoy por hoy un relajamiento en las medidas de bioseguridad que cada vez empieza a ser más generalizado y que cada vez de alguna manera entonces podría ser más preocupante en cuanto que pues podemos ver otra vez un repunte de casos. Efectivamente. Hay que tomar en cuenta algo, hay distintos comercios que ya están operando, hay varios centros comerciales que están operando, pero fíjate, Julio, he visto que en estos comercios sí han mantenido los protocolos. Pero aparte, a veces es muy difícil también tener que ver que las personas puedan irlos cumpliendo. Claro. Por ejemplo, en los comerciales, tienes la entrada, ya no hay forma de que puedas tocar el botón para el ticket de parqueo, ya es una forma con sensor. Sí. Aparte, encuentras gel en cada punto, la toma de temperatura que es obligatoria. Pero también he visto cómo algunas personas incluso les restan importancia a la toma de temperatura. Se pasan corriendo y piensan, bueno, aquí yo soy pilas y me escapé. Y en realidad tenemos que respetar esos protocolos. Tenemos que nosotros cuidarnos también. A veces cuando ya hay un número que es el aforo de cada local, por ejemplo. Y nos hacen esperar. Exacto. Entonces hay personas que se molestan y debemos que comprender que tenemos que acatar las disposiciones. Que obviamente un comercio no le va a decir, mire, espere, no porque no quiera vender, sino porque está respetando. Entonces nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Sí, tienes razón. A ver, si somos sinceros un poco todos en algún determinado momento de estos meses que son ya muchos y largos, nos hemos molestado por alguna de esas situaciones porque pues pensamos que ya es demasiado. Y además empezamos a creer que como ya nos está hablando constantemente del tema del COVID-19 es como que si estuviese desaparecido. Cuando lo decíamos en varias ocasiones aquí en A la Medida que el COVID venía para quedarse precisamente, es porque está permanentemente no solo en Guatemala, sino que en el mundo. Hasta el momento que podamos tener una vacuna certificada, autenticada y verificada, bueno, en ese momento podemos decir, existe la vacuna, pero luego la producción en masa y la distribución de la misma para un proceso de vacunación mundial, que es una cosa impresionante, esto tomará todavía pues por lo menos la primera mitad del año 2021, porque no se puede hacer tan rápido. Teniendo la esperanza que a finales o a principios de año también se pueda tener entonces ya la vacuna, Julio. Mientras tanto, nosotros tenemos que seguir tomando nuestras medidas, utilizar el alcohol en gel, lavarnos constantemente las manos, utilizar la mascarilla de una forma correcta, porque también otra cosa que pasa es que las personas no se la colocan bien, se aburran y dicen, es que hay mucho calor. Yo sé que es fastidioso, exactamente, es muy incómodo cargar la mascarilla porque no le vamos a decir, no, es súper, no, todos nos hemos al final desesperado, pero tenemos que comprender que es algo que a nosotros nos puede proteger. Sí, Julio. Totalmente. Entonces tenemos que ser responsables a lo individual. De hecho, ya deberíamos de estar pensando, porque al final de cuentas también el tema de la mascarilla, no crean ustedes que lo vamos a dejar rápidamente. Deberíamos de estar ya pensando en cuáles van a ser los diseños de fin de año de mascarilla para la época navideña, y lo digo, aunque parece broma, lo digo en realidad, porque esto no va a pasar solo en Guatemala, sino que es una tendencia mundial y es nuestra primera barrera de protección. Fíjense que una simple mascarilla puede ser tan efectiva que más que yo no me contagie, lo que puede prever es que alguien que sí lo tenga, esta enfermedad latente, ya no contagie a otras personas con las gotículas de saliva que inevitablemente salen cada vez que cada uno de nosotros pues habla, ¿no? O mantiene una conversación. Y el distanciamiento social es por una simple razón. No es que el COVID-19 se va a pegar porque estemos juntos, no es ese simple hecho. Es que se va a transmitir de una manera fácil, no solo por ese contacto que pueda haber de piel a piel, sino que sobre todo con las gotículas nuevamente que estoy hablando, las cuales caen a cierta distancia que es más o menos 90 centímetros. El 1,5 metros es la previsión de que esto ya no pase. Y el hecho de que los principales sectores donde esto cae y donde por supuesto que es ahí donde nos infectamos con mayor facilidad son los ojos y es la boca y la nariz. Tenemos más datos. Así es, Julio, porque vamos a ver esas mediciones y en los próximos días, de hecho, podemos medir el impacto real de esta situación en cuanto a el asueto del 15 de septiembre, por ejemplo, donde sabemos que muchas personas buscaron
visitar distintos lugares, pero también en algunos puntos se veían aglomeraciones. Recordemos que en nuestro país, en las cifras oficiales, han fallecido 3.186 guatemaltecos a causa del COVID-19. Y además la tasa de letalidad de esta enfermedad subió a un 3.6% por cada 100.000 habitantes y los casos vigentes al día de hoy son casi 8.000. Hoy más que nunca se debe tener cuidado con las medidas de seguridad personal, sobre todo en el distanciamiento físico y el cuidado con las personas de los grupos más vulnerables. Especialmente un llamado, si usted por ejemplo tiene síntomas, es necesario que también pueda tomar cartas en el asunto, que visite a un médico, porque hay personas que incluso, Julio, por no ir a un hospital, por no ir a un centro de salud, porque dicen, no, es que tal vez no tengo eso y me voy a contagiar, puede ser un riesgo, pero también hay personas que se están automedicando y ojo, porque con esta enfermedad, si con otras tampoco se debería hacer, con esta mucho menos. Sí, es muy irresponsable hacer eso. Entonces, tenemos que tener precisamente esas medidas de higiene, esas medidas de responsabilidad, cuidándonos a nosotros mismos, porque de esa manera cuidamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a las personas cercanas, y si nos cuidamos nosotros y los otros también se cuidan, vamos a cuidar al final de cuentas nuestro país. Hablando siempre del tema relacionado al COVID-19, Sandy, televidentes, fíjense que las fronteras guatemaltecas se han abierto un poquito más. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora ya se va a aceptar la prueba de antígeno, no solo la de PCR, para quienes quieran ingresar a Guatemala. Es muy importante aclarar este punto y por eso vamos a analizar el tema después de la pausa, así que por favor no se lo pierdan. Así es, le pedimos que no cambie, solo recuerde una situación, nosotros somos a la medida. El resultado negativo de una prueba de antígeno también será válido para las personas que deseen entrar al país vía terrestre y aérea. Autoridades de salud realizaron cambios a los protocolos de ingreso al país, pues anteriormente solo se aceptaba el resultado de una prueba PCR. Añadieron que sin importar el tipo de prueba que se realicen los viajeros, estas deben practicarse 72 horas antes de abordar el vuelo. En general, a los pasajeros o a las personas que van a transitar les está siendo bastante difícil conseguir una prueba de PCR en algunos países. Al principio creímos que iba a ser un problema muy grave porque ya nos habían anunciado que en Estados Unidos no la estaban haciendo. Sin embargo, ustedes vieron los resultados de personas que vinieron vía aérea de Estados Unidos y un mínimo porcentaje no traían la prueba. Esta prueba se estaría solicitando a personas que no tienen síntomas. Entonces es diferente la interpretación de los falsos negativos en personas que tienen síntomas. Entonces, básicamente lo que dijo la doctora Flores, que es para facilitar a las personas por el tiempo de las 72 horas. Los viajeros frecuentes que ingresen al país no deberán presentar el resultado negativo de ninguna prueba. Esta excepción se refiere principalmente a transportistas y comerciantes. Sin embargo, tendrán que pasar por los controles sanitarios. Estamos haciendo una excepción para los viajeros frecuentes. Esto es algo que está detallado en el documento y que se indica que un viajero frecuente es aquel que ingresa al país y sale en un periodo menor de 72 horas. Por lo tanto, todas estas personas que se manejan en las diferentes fronteras de los países, que son comerciantes, viajeros, transportistas, hay una serie de tipo de personas que están clasificadas dentro de este concepto de viajero frecuente y estos son los que no se les va a solicitar esta prueba de PCR o antígeno para su ingreso al país. El ingreso vía marítima queda igual. Las autoridades resaltaron que solo están permitiendo el ingreso de buques de carga.
En los primeros 8 días de reapertura del Aeropuerto Internacional La Aurora, ingresaron 4.411 personas al país, de las cuales 4.170 presentaron su resultado negativo de la prueba PCR, mientras que en la clínica instalada en la terminal aérea se realizaron 241 pruebas de antígeno, de las cuales 2 dieron resultado positivo a COVID-19. Ahí lo tiene usted, los cambios y las modificaciones. Veamos unos datos, por favor, para entender de mejor manera lo que estamos hablando. Y es que, televidentes y Sandy, se refiere a que la prueba de ácidos nucleicos, tanto el ribonucleico como el desoxirribonucleico, más conocida como PCR, para no complicar la situación, requerida hasta el momento por las autoridades guatemaltecas a efecto de ingresar al país, ya no será la única opción. Muchas personas han manifestado, los viajeros me refiero, la dificultad, Sandy, de contar con dicha prueba PCR, debido en primera instancia al alto costo de la misma y segundo, en algunos países ya simple y sencillamente está escaseando. Consecuentemente, las medidas para ingresar al país se han flexibilizado, pues sobre todo ahora en la vía terrestre será aceptada también la prueba denominada de antígeno, más común, pero por sobre todo más económica. Y en el caso de los viajeros frecuentes que no permanezcan por más de 3 días en el país, como por ejemplo los transportistas, no se les va a solicitar ninguna prueba más que el simple hecho de pasar a un puesto de control donde si tienen temperatura, entonces ya se les practicará la misma. De lo contrario, podrán ingresar a Guatemala. En cierto punto, Julio, también hace referencia a la responsabilidad de las personas, porque obviamente quienes no tengan síntomas, pero tienes que ser completamente sincero. Yo creo que esto va a ser muy importante también porque confías entonces en las personas que te digan, ¿tienes síntomas? No, entonces también se da el riesgo en que alguien pueda tener síntomas leves y que por miedo a que no lo dejen ingresar, también pueda mentir, ¿no? Que pueda mentir y sobre todo que se nos pueda colar casos de COVID-19 con pacientes asintomáticos que ni siquiera se dan cuenta de que están padeciendo la enfermedad. Saben. ¿Estamos abriendo las fronteras? Sí, y esto es bueno, ¿no? Para el comercio, para el turismo, pero también le estamos abriendo la puerta al SARS-CoV-2. Y es importante, obviamente, esos registros que se puedan tener, Julio, pero también hay algo muy importante, que mientras más restricciones se ponen también en las fronteras, más posibilidad incluso que se tenga descontrol, porque obviamente los puntos ciegos podrían incrementar el flujo de personas que pueden pasar por estos lugares, porque no significa que, bueno, entonces no tiene la prueba o no cumple con los requisitos, no va a pasar. Busca la manera y como también... Muchísimos. Exactamente, y se dan las personas que incluso te pueden ofrecer pasarte hacia el otro país por ese punto ciego. Entonces, por eso también es importante analizar esas medidas y es mejor tener el control de quiénes ingresan porque obviamente tienen el registro del nombre, algún contacto o algo para de esta forma darle seguimiento a los mismos. Claro que sí, Sandy, porque se puede volver hasta una forma de negocio ilegal y quien no lo sepa sería una forma de trata. Ahora hay más datos interesantes sobre este tema que vamos a compartir con ustedes. Sandy, ¿de qué se tratan? Esta medida, Julio, parece buena, la verdad, para viajeros nacionales y extranjeros que deseen ingresar por cualquier motivo a nuestro país. Sin embargo, abre esa posibilidad entonces que hablábamos de contagio. Esto derivado de que las pruebas de antígenos, siendo más rápidas y más económicas también, han evidenciado que en ocasiones reportan falsos negativos. ¿Es correcto? Las medidas de seguridad personal de cada guatemalteco tendrán que mantenerse de manera estricta a efecto de evitar un elevado número de casos nuevos. Y esta medida, si bien facilita el ingreso al país, marca también un claro riesgo en cuanto a los posibles casos nuevos en las próximas semanas. Se sabrá entonces si fue o no la mejor decisión tomada. Sobre todo tomando en consideración lo siguiente, la prueba de PCR tiene un margen de error de aproximadamente un 9-10%. La prueba de antígeno tiene un margen de error que puede llegar hasta el 30%. Y ahí hay una diferencia, ahí hay una brecha y ahí habrá algunos puntos ciegos por los cuales, así como por las fronteras, como estamos hablando, ingresan personas, podrá ingresar de manera inevitable, hay que decirlo, más casos de COVID-19 a nuestro país. Así que a tomar todo con responsabilidad. Por cierto, ya que nos acercamos a este fin de semana, también la recomendación que les queremos hacer a mantener esas medidas, a tratar la manera de cuidarse, utilizar su mascarilla y de esta forma pues prevenir también. Los contagios van en aumento, evitemos ser uno de ellos. Así es. ¿Te parece, Sandy, si junto con nuestros televidentes vamos a una breve pausa comercial? Vamos a la pausa, pero tenemos otras noticias, lo invitamos a seguir en sintonía. Así es, no cambie. Regresamos en breve, somos A la Medida.
El aumento de agua en el embalse de la hidroeléctrica Chixoy se produjo por las lluvias causadas por el fenómeno de la Niña durante este año y del aumento en los caudales de los ríos Salamá, Cárchela y Chixoy, por lo que el desfogue se realizó con una apertura de compuertas luego que el agua llegó a los 803 metros sobre el nivel del mar. En los últimos 2 años no se había realizado tal procedimiento debido a que el invierno fue irregular por el fenómeno del Niño. La planta hidroeléctrica Chixoy está ubicada en San Cristóbal, Alta Verapaz, y es la más grande de Guatemala. Actualmente representa el 60% de la energía eléctrica producida por el INDE y el 15% a nivel nacional. La capacidad de almacenamiento en el embalse es de 45 millones de metros cúbicos. Y de esta manera finalizamos. Gracias por su sintonía. Por favor, no baje la guardia. Así es, cuídese, cuida a los suyos también. Y recuerde, nosotros regresamos el próximo lunes y este fin de semana no se despegue de TN23. Domingo, 19 horas, Apuntes del Mundo. Chao.